de YouTube, estamos aquí en otro nuevo video para su canal. En esta ocasión va a ser un poco diferente, ya que vamos a hablar un tema un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados con los temas de física o de los que les he presentado de mi materia de fundamentos de física. En esta ocasión vamos a hacer una excepción y vamos a presentar un video para la materia de cálculo diferencial, igual impartida por el mismo profesor Hugo Rojas Hernández. En esta ocasión vamos a ver lo que son las matemáticas, para qué nos sirven las matemáticas, qué es el cálculo, entre otras cosas relacionado pues con matemáticas. Y bueno, ¿qué más que decir? Vamos a empezar. Todos en nuestra vida hemos escuchado obviamente la palabra matemáticas, ya que pues la tenemos desde que vamos en preescolar, primaria y en todos los niveles de educativos por los que pasamos, ¿no? O por los que aún estamos, ¿no? Yo que me encuentro en la universidad. Pero bueno, las matemáticas realmente es una ciencia, es una de las ciencias más hermosas, se puede decir, ya que se va a encontrar pues básicamente en todo, está detrás de todo. Las matemáticas puede decir que es un edificio hermoso que cada día pues cada uno de nosotros lo vamos fortaleciendo, vamos aumentando cosas, pero algunas cosas van a permanecer por siempre. Las matemáticas son una de ellas. Y bueno, en sí, ¿qué son matemáticas? Como ya les dije, las matemáticas es la ciencia de la estructura en orden y los patrones repetitivos que se basa en contar, medir y describir formas. Su objeto de estudio son las magnitudes, las cantidades y los cambios de estas en el tiempo y en el espacio. Las matemáticas no siempre van a ser solamente números. Las matemáticas pueden ser también letras, figuras, formas. Como ya les dije, van a estar detrás de todo. Y bueno, pero ¿por qué nos dan dolores de cabeza en algunos casos? ¿Por qué varios las detestan? ¿Y por qué en la mayoría de casos dicen que es culpa del profesor, ¿no? De que soy malo en matemáticas porque mi profesor era pésimo, no me enseñó. Y siempre tratamos de echarle la culpa a alguien más cuando tiene que ver con nosotros mismos, no solamente de un tercero. Nosotros mismos tenemos que tener la capacidad de buscar información por nuestra cuenta y poco a poco ir creciendo pues nuestro conocimiento tal vez en esta área, ¿no? Que como yo les dije, muchos ha sido ha sido su tormento pues de que van en preescolar o primaria, y será pues siempre, ya que no se han acostumbrado a ellas, pero una vez que te acostumbres a ellas las vas a amar. Las matemáticas son un juego muy maravilloso, muy hermoso y muy poderoso. Las matemáticas tienen poder. Son lo que tiene que ser, son el lenguaje que describe nuestro mundo, son una forma de razonar con la lógica y la elegancia. Son la forma de entender nuestro universo. Esta frase la escuché por ahí en algún lado de una conferencia y la verdad me llamó mucho la atención, ya que pues está en lo cierto. Las matemáticas son algo muy precioso, que la mayoría de ellas no debemos de acercarnos a ellas para pues quitarnos ese miedo, ¿no? Como ya les dije, siempre ha sido pues el terror de la mayoría de los estudiantes, hablando de cualquier etapa de la escuela. Y bueno, ¿para qué pasa si las matemáticas les entendemos, ¿no? ¿O por qué por qué son importantes las matemáticas? Ustedes dirán, porque he escuchado muchas veces que dicen, no las voy a estudiar, ¿saben por qué? Porque la carrera que yo quiero, pues no las necesito. Ojo ahí, ojo ahí, porque las matemáticas, como ya lo dije en un principio, van a estar detrás de todo. No importa en la carrera que tú elijas o en lo que te quieras realmente enfocar, siempre va a haber matemáticas, ya sea en una diminuta parte o en cambio ya que estés estudiando ingeniería como yo, pues las matemáticas de plano van a estar aquí. Pero bueno, esto siempre lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? No solamente para el ámbito profesional, ¿no? O de tu carrera, ¿no? Te van a servir, sino para la vida real.
que es para lo que estamos viviendo. Es el ahora, es el presente y será el futuro. Las matemáticas son para siempre. Todos los días hay alguien que está intentando manipularnos. Y todos los días hay alguien que está intentando fallos lógicos para intentar manipularnos. Todos los días hay alguien que nos está disfrazando los datos para tratar de manipularnos. Y si uno tiene el rigor de las matemáticas, va a tener la capacidad de entender eso que es más difícil de manipular. Es más libre un ciudadano que es crítico. Eso solamente se va a lograr una vez que entendamos y dejemos entrar a nuestra vida las matemáticas. Las matemáticas son un instrumento poderosísimo para ejercer la ciudadanía en una forma crítica. Para ejercer la libertad como ciudadanos necesitamos de las matemáticas. Y bueno, con esto espero que les esté quedando claro y no les esté envolviendo y crean que les estoy diciendo que las matemáticas sí, las son a fuerza. Pues no es que sean a fuerza. Bueno, en parte sí y en parte dirán que no. Pero yo solamente quiero hacerles tratar de ver lo importante que son las matemáticas. Lo han sido desde siempre y lo serán siempre. Como ya les dije, las matemáticas son para siempre. Bueno, veremos también lo que es el cálculo. Vamos a ver un poquito de ello, ya que es una rama, pues obviamente ligada a las matemáticas, pues son cálculos matemáticos. El cálculo es una rama que deriva de las matemáticas, la cual estudia la resolución de problemas matemáticos, luego de determinar las variables de alguna ecuación o una función, de forma progresiva, incrementando cada uno de sus valores. Eso sirve para determinar curvas pendientes, los valores mínimos y máximos de funciones, áreas y volúmenes. Su nombre lo dice, el cálculo es calcular, aunque suene no algo, no sé cómo describirlo, pero pues suena algo chistoso, ¿no? Pero pues su nombre lo dice, cálculo, calcular, pues vas a calcular cosas matemáticamente. El cálculo es útil para su aplicación en diversas disciplinas, como ejemplo la ingeniería, ¿no? Como yo ahora estoy cursando una, pues que es la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, y como yo les dije anteriormente, ingeniería sí o sí, las matemáticas de plano van a estar ahí. Creo que rimo un poco, ¿verdad? Y el cálculo, como yo les dije, de ahí pues también vamos a ver lo que es una rama que es la derivada. Muchos tal vez a oír el nombre del cálculo, es que se puede dividir en dos: cálculo diferencial y cálculo integral. Como su nombre lo dice, el cálculo diferencial es derivar. El integral pues es integrar lo que derivamos o viceversa. La derivada es un elemento utilizado en la matemática para calcular pues respuestas de alguna función, a la que se le están alterando sus valores iniciales. La derivada es de una función, está representada gráficamente como una línea recta. Va un aumento progresivamente. La derivada, pues, como ya les dije, va en línea recta, superpuesta sobre cualquier curva, función. El valor de esta pendiente respecto a su eje, ¿no? Eso sería lo que es derivada, ¿no? Ya de la derivada, pues ya podemos encontrar diferentes ejercicios. Más que nada, la derivada pues se ve en lo que es, se puede decir que del cálculo diferencial, pues de ahí. Y lo tomamos desde que vamos tal vez en bachillerato, ¿no? No sé si algunos también ya lo estén tomando desde que vayan en la secundaria, pero por lo general desde bachillerato se ven estos temas de cálculo. Y pues ahorita en la universidad ya son de cajón. Ya debemos de tenerlos algo dominados, pues es algo que ya lo estoy viendo. ¿Qué pasó? Y ahora bien, ¿cuáles serían las primeras aplicaciones de la derivada? Para empezar, tenemos que ver cuáles fueron las primeras aplicaciones de las matemáticas. Las matemáticas se remontan desde años, miles, millones de años antes. Las matemáticas tal vez no eran como hoy las conocemos, pero pues siempre han estado presentes de una u otra forma. Nos vayamos tan lejos, sino en la época primitiva.
un ejemplo pequeño. Podría ser, hagan de cuenta que las personas que habitaron en esos tiempos o que estaban en esos tiempos necesitaban hacer cálculos, tal vez no los cálculos que hacemos ahora como para construir un edificio, para construir una alberca, sino necesitaban otros cálculos, depende a lo que requerían. Por ejemplo, calculaban, ellos sabían cuándo iba a llover, cuándo podían sembrar. ¿Y cómo es que lo sabían? Obviamente calculando. ¿Y cómo calculaban? Pues calculaban el tiempo que pasaba de una estación a otra. Y pues de ahí se iban midiendo pues los días, ¿no? Este ejemplo también me acuerdo que cuando iniciamos este semestre en esta materia, pues vimos un ejemplo similar. Y bueno, las matemáticas de ahí pues se fueron poco a poco construyendo hasta hacer una torre, un edificio enorme, gigante, hermoso. Y muchos científicos, matemáticos, pensadores han atribuido mucho a ellas, ¿no? Más que nada las han ido moldeando, se puede decir. Como, no sé, a Isaac Newton, Aristóteles, Galileo Galilei, entre otros muchos. Y pues la verdad, hoy en día pues han dejado sus marcas ahí. Y son marcas que nunca se van a ir porque pues no se los vuelvo a repetir, ya sé que tal vez ya los tengo un poco cansados, pero pues las matemáticas son para siempre. ¿Cuáles serían algunas disciplinas en las que se aplica el cálculo diferencial? Las noticias, no se lo esperaban, ¿verdad? Pero sí, el cálculo diferencial está presente ahí. ¿Y cómo? Pues bien, con el pronóstico del clima, lluvia, calor, frío, tormentas, etc. Enfermedades, los porcentajes de cuáles enfermedades hay, diabetes, hepatitis, entre otras enfermedades. El valor del dinero también se va a encontrar en las noticias. ¿Y cómo se va a representar o cómo se va a hallar? Mediante el cálculo fácil. ¿En qué otra disciplina se puede presentar? En el deporte. Tampoco se lo esperaban que las matemáticas o el cálculo estuvieran presentes en el deporte. Pues sí lo están, como se los dije. El cálculo, las matemáticas están detrás de todo. En el atletismo. ¿Y cómo en el atletismo? Mediante la velocidad contra el tiempo recorrido pues en una pista. En Zumba, mediante el baile y los tiempos. Tenemos que calcular, ¿no? Para hacer una coreografía tenemos que calcular cuáles son los pasos y qué tanto de tiempo va a durar un paso o cuándo vamos a cambiar a otro movimiento y así. En el gimnasio, mediante pues la fuerza, tiempo, se practica abdomen, piernas, glúteo, brazo. El cálculo pues va a estar presente. En un auto, obviamente, y mediante la distancia que va a recorrer, va a viajar, va a pasear. Mientras tenemos que calcular, no sé qué tanto de tiempo nos va a llegar, nos va a tomar que llegar a algún sitio, ¿no? Tenemos que calcular mediante el tiempo y la distancia recorrida para saber, no sé, pues calcular cuánto me toma de tiempo llegar de aquí hasta Coahuila, un ejemplo sencillo. Pues tengo que calcular cuántos kilómetros son y pues ahí veré cuál es el tiempo mediante los kilómetros que voy a recorrer y la velocidad de mi automóvil, ¿no? El internet. Distancia, límite, aceleramiento máximo y alejamiento mínimo. El red, mientras el tiempo, más bien, la red de nuestro internet tenemos que calcular cuánto nos va a durar mediante el tiempo y el contrato que hayamos aceptado. Dibujo. Esta es una disciplina que igual muchos pensarían, ¿por qué las matemáticas o el cálculo de nuevo va a estar presente aquí? Pues como se los dije, sí lo va a estar. La táctica de idea, paisaje, rostro, tenemos que a veces tomar medidas, como aquí tengo un dibujo. ¿Y cómo es que lo hice que se vea simétrico? Según yo, pues sí está algo simétrico. ¿Cómo es que lo hice? Pues obviamente calculando, no sé, tal vez no con la regla, tal vez no con una hoja cuadriculada, sino tal vez calculando con un lápiz, ¿no? De aquí a acá, pues marco, y de aquí a acá, pues igual para tener las dos orejas simétricas. En la comida,
también pues tenemos que calcular qué tanto se va a ocupar de cada ingrediente para crear alguna receta. En la contabilidad es lógico, ¿no? Mediante la organización de datos, listas de estos y en el tiempo dedicado, establecimientos de fórmulas, cuentas. En la estadística, problemas de operación, entendimiento de la oración, datos de organizar, rangos y límites de intervalos. En la administración, organización del personal, área de ocupación, crecimiento de la empresa, cuánto está ganando nuestra empresa, producción de tiempo. En el área de la salud, aunque no lo crean, los médicos también tienen que saber matemáticas y les tienen que gustar. O igual también para los químicos, bueno, va en el área de la salud, ¿verdad? Porque igual para recetar algún medicamento tienen que calcular cuánto tiempo lo va a necesitar el paciente, cuántos días se lo van a dejar de tomar o X cosa, ¿no? Cuántos mililitros le recetan de cada medicamento o para crear una vacuna, como es lo ahora de la vacuna del COVID, tuvieron que hacer cálculos matemáticos también. En la medicina, en la fecha de vencimiento de algún medicamento, la caducidad, consumo en porción. Y en la mecánica, mejoramiento de máquina, tiempo de mantenimiento, modelo ligero, mayor facilidad de usar, velocidad, desplazamiento rápido en tiempo por carretera y tierra. Esas son algunas de las disciplinas en las que vamos a utilizar lo que es el cálculo o las matemáticas. Obviamente hay muchísimas otras más que igual podrían decir, estudio docencia, fuera de las matemáticas, pero no, van a estar ahí. Vamos a ver un ejemplo que he planteado en donde resolveremos un problema, obviamente con las matemáticas, con el cálculo y con posiblemente una derivada. Vamos allá. Este es el problema que he planteado. Una empresa de fabricación de puertas de madera utiliza un tablón rectangular para la hoja y 3 listones de 10 centímetros de ancho para el marco, lados laterales y lado superior. El precio del tablón es de 128 por metro cuadrado y el de los listones es de 87 por metro lineal. Aquí está un pequeño dibujo para que se den una idea. Si puedo ponerlo en pantalla, lo pondré, ¿ok? Ahora bien, ¿qué vamos a calcular? Voy a cargar de otra hoja. Ya sé que ya quiero desperdiciar aquí porque ocupé plumón de aceite, pero bueno. Vamos a calcular las dimensiones de una puerta de 2 metros al cuadrado, sus dimensiones. De superficie de hoja para que el costo sea mínimo, ¿cuál será su precio? Y luego, bueno, este es el primero. Bueno, vamos a ponerle el A y el problema B sería si la puerta es de 2.5 metros de ancho y 0.8 de alto, igual, ¿cuál es su precio? Disculpen si estoy escribiendo así todo feo, permítanme. ¿Cuál sería la solución? Sea X y la anchura y altura de la hoja de la puerta respectivamente como la superficie de la hoja de 2 metros al cuadrado, tenemos que esto pasarla como a una ecuación, quedaría X sobre Y igual a 2. ¿2 por qué? Porque necesitamos 2 metros. Como la anchura de los listones es de 10 centímetros, la longitud del listón del lado superior debe de ser, y vamos a escribir primero 0.1 ya que los precios son por metro. Ok. X más 0.1 más 0.1. Si puedo ponerles este problema en pantalla, lo haré, ¿vale? Para que lo entiendan mejor. Esto es igual a X más 0.2. Ya ven que aquí estamos sumando.
La longitud de los dos listones de los lados laterales debe de ser 2 por y. El costo total es el costo de la hoja más el marco. El costo de la hoja es 2 por 128. Esto es igual a, ¿cuánto sería? 256. El costo del listón superior es, escribimos en forma de ecuación, x más 0.2 por 87. Esto es igual a 87. X más X, tenemos que hallarla. 17.4. Ya sé que está todo feo y mal entendible, ¿verdad? Pero bueno, ya que se los dije que si puedo se los estaré poniendo aquí en pantalla. Y bueno, el costo de los listones laterales es 2 por y por 87. Y esto es igual a 174 y. De nuevo tomaré otra hoja. Por lo tanto, el costo total es, vamos a escribir completa la ecuación, 256 más, paréntesis porque esto era de otra, 87x más 17.4 más 174y. ¿Esto qué sería? Es igual a 273.4 más 87 más 174y. Como tenemos dos variables, escribimos y en función de x. X por y es igual a 2. Y es igual a 2x. Ecuación total. X es igual a 273.4 más 87x más 348. Disculpen si no lo pude hacer en un pizarrón, pero pues no tengo la verdad. Vamos a calcular ahora lo que es la derivada, la famosa derivada. Vamos a calcular la primera derivada. Ya saben que cuando es derivada tenemos que poner la comita aquí arriba simulando. Más bien esto explica que es una derivada. La ecuación 87 menos 348 x al cuadrado. Vamos a igualar a 0 y resolvemos la ecuación para buscar los puntos críticos. ¿Ok? Puntos críticos. Esta igualada a 0. 87 menos 348 sobre x al cuadrado igual a 0. Estamos igualando todas. Igual a 87 igual a 348 entre x al cuadrado. Esto es igual a x al cuadrado es igual a 348 sobre 87 es igual a 4. Y esto nos da un total de x. ¿Cuál será el valor de x? ¿Podrán calcularlo? Es igual a 2. Positivo, negativo. Vamos a sacarle. Ahora bien, una pequeña nota o aclaración que tengo que decir. Hay que incluir el punto x es igual a 0 como punto crítico, ya que la función no está definida en dicho punto. No se puede dividir entre 0. Escogemos x es igual a menos 3 para el primer intervalo, x es igual a menos 1 para el segundo y x es igual a 1 para el tercero y x es igual a 3 para el cuarto. Seguimos derivando. Vamos a poner aquí lo que son los intervalos. C es igual a C por menos 3 es igual a
48.3 mayor que 0 menos 1 es igual a menos 2,61 menor que 0. Para la derivada siguiente, 1 es igual a menos 2,61 menor que 0. Y para la tercera derivada, pues, no la tercera, más bien, la otra ecuación de la derivada. 48.3 mayor que 0. ¿Cómo se representaría esto en una recta? Háganse cuenta. Simulando mi recta. Vamos a poner los 3. Iría para acá. Este bajaría aquí. Este igual. Ya sé que se ve muy raro todo esto, pero bueno. La función es creciente para x menor o igual que menos 2, decreciente en el intervalo menos 2,2 y creciente para x mayor o igual que 2. Además tiene un en x es igual a 2. Nota, cuando x tiende a menos infinito, la función decrece, pero cuando x representa una longitud positiva, las dimensiones son las siguientes. X es igual a 2, x es igual a 2 entre x es igual a 2 entre 2 igual a 1. Es decir, 2 metros de... discúlpenme, era Y. Es decir, 2 metros de ancho y 1 de alto. Calculemos el coste. Vamos a hacer otra ecuación. Espero no los esté enredando mucho. 273.4 más 87 por 2 más 348. 2 es igual a 621.4. Luego el costo total de la puerta es igual a 621.4. Vamos a ver el apartado B. Evaluando la función x es igual a 2.5. Siguiente ecuación. 273.4. Me estoy yendo todo choco. Más 87 por 2.5 más, ponerlo aquí, 348 entre 2.5. Esto nos da un igual de 630.1. Y bueno, esto sería el costo el costo B de lo que nos pidió calcular. Permítanme. Esto sería de si la puerta es de 2.5 metros de ancho y 0.0 metros de alto, ¿cuál es su precio? ¿Cuánto quedamos? 630.1. Y de las dimensiones de una puerta de 2 metros al cuadrado de superficie de hoja para que el costo sea mínimo, ¿cuál sería su precio? Este es el costo mínimo del cálculo A, del cálculo B. Este sería un pequeño problema. Bueno, ese fue un pequeño ejemplo, ¿no? Realmente se puede escuchar que es un ejemplo que nos podrían en algún examen, ¿no? Para resolver en alguna clase que el profesor nos enseñaría a resolver. Pero si se dan cuenta, son ejemplos, aunque parezcan pequeñitos, sí se encuentran en la vida real. Y nos los topamos día a día en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, de nuevo, regresando a por qué son tan importantes las matemáticas. Las matemáticas o los matemáticos se encargan de hacer teoremas. ¿Qué es un teorema? Es algo que ya está comprobado. Es una ley que siempre va a estar ahí. Nunca va a poder ser destruida porque ya se comprobó. Y bueno, otro ejemplo sería, queremos llenar un campo, ¿no? Completo, con figuras iguales. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Con qué figuras le podríamos llenar ese campo gigante, infinitamente gigante, inmenso?
Podríamos elegir cuadrados para no dejar espacios. O bien triángulos. Círculos no se pueden. ¿Saben por qué? Porque pues van a dejar huequitos. Y eso no lo estamos buscando. En el año 300, Papus de Alejandría dijo que lo mejor es utilizar hexágonos, sí, como lo hacen las abejas para construir los panales. ¿Y por qué hexágonos? Quién sabe, solamente lo dijo, pero no lo comprobó. Sé que se quedó en una conjetura. Y bueno, bien. ¿Qué tiene como por definición conjetura? Juicio o opinión formada a partir de indicios o datos incompletos o supuestos. Se puede decir que es una idea, pero no está comprobada, se queda en conjetura. Hasta que 1700 años después llegó Thomas Hales a comprobarlo y dijo que sí, que lo mejor es utilizar hexágonos. Él lo comprobó y eso se convirtió en el teorema del panal, que por más que pasen los años siempre va a estar ahí, porque es un teorema. Lo mismo pasa con el teorema de Pitágoras. Lo vemos desde que vamos en primero de secundaria, ¿sí o no? Aunque Pitágoras ya se haya muerto, el teorema siempre va a permanecer ahí. Eso ténganlo por seguro. Y no va a haber fallos, no va a haber posibles fallos, ni fallos, nada. El teorema siempre va a estar ahí. Ahora bien, ¿y cómo es que también necesitamos las matemáticas para ir formándonos como ingenieros? Dejemos a un lado el decir que las vamos a necesitar porque nos van a ayudar a terminar la carrera, sí o sí. Eso fue una respuesta que le pregunté a algunos de mis compañeros, de mis amigos, para ver qué tenían en mente o qué tenían de ideas. La mayoría me respondió, pues sí, ¿por qué necesito las matemáticas o el cálculo para la vida de un ingeniero? Le pregunté a mis compañeros o a mis amigos que están estudiando igual una ingeniería, que no van en mi misma clase. Pero a los que les pregunté me respondieron, es de cajón que las tenemos que aprender, porque con eso voy a terminar la carrera. Fue la respuesta de aproximadamente 5 personas. Esa fue su respuesta. Realmente una respuesta tan simple, pero no sé si no se dieron a la tarea de pensar más allá. Como les dije, dejando aparte de que obviamente tenemos que aprenderlas como que... Y me lo dijeron como si fue de a fuerza, ¿no? Tienen que gustarles matemáticas o aprenderlas. Pero dejando aparte eso, las matemáticas fuera de la carrera, aunque estuviera yo en otra carrera. Por ejemplo, iba a estudiar también artes plásticas. Obviamente las iba a necesitar. Las matemáticas van a estar, como ya lo dije, día a día a nuestro lado izquierdo, derecho, atrás, adelante, va a haber matemáticas. El mundo en el que estamos ahorita, el mundo que hemos construido ahora, es a base de matemáticas, a base de cálculos. Aunque esto se escuche un poco técnico, es la verdad. Ya sé que me la he pasado repitiendo que las matemáticas son hermosas, debemos aprenderlas. No sé si queremos aprenderlas, sino debemos comprenderlas. Es una cosa bastante diferente. Y bien, yo a esa pregunta que les hice a mis compañeros, realmente no respondería eso. Dejaría a un lado eso. Y si no, respondería más. ¿Por qué me van a ayudarme a formar como ingeniera? No solo como ingeniera, sino como ser humano. Desde que nacemos, como se les comenté, las matemáticas han estado con nosotros y lo estarán por siempre. Siempre en la escuela nos han dicho, aprende matemáticas porque en un futuro te va a servir. Pero, ¿por qué a fuerza en un futuro? ¿Por qué no que me sirvan ahora en el presente? ¿Qué es lo que debemos de ver siempre en el presente? Porque el futuro siempre va a estar en futuro. Pero el presente es lo que estamos viviendo día a día. Y eso es lo que también se les inculca a los niños pequeños. Es lo que, como les dije, siempre la mayoría de papás o maestros les dicen, aprende matemáticas o aprende aquello o aprende esto porque te va a servir en un futuro. Y no los dejamos de ser felices. Se quedan con ese trauma de que lo tienen que aprender porque el futuro va a ser duro, porque lo tienen que aprender sí o sí. Y no les dejamos de ser felices. Tienen que disfrutar más bien el ahora. Y tal vez de manera de enseñarles de una forma diferente, ¿no? O más bien platicarles de una forma diferente, como el por qué
el presente es más importante que fijarnos en el futuro. Igual, como ya les dije, en otras carreras piensan que no se meten a una ingeniería porque pues les da miedo las matemáticas o simplemente pues no les gusta. Eligen otra carrera, pero siempre va a haber algún tipo de método científico, por ejemplo en historia o en literatura. El método científico ya saben que está a base, pues se necesitan cálculos para llegar a alguna conclusión, teorema, ley. Así que ya vieron, las matemáticas son muy importantes. Nos están formando no solamente como ingenieros, nos están formando como seres humanos, aptos para el presente, para el mañana, aunque más que nada para el presente, para que podamos servir para la humanidad y para nosotros mismos, para ir embelleciendo lo que es este hermoso edificio de las matemáticas, ir aportando un granito de arena a ello y cada vez sea un poco más grande. Ya bien, así que una última cosa. Si a ustedes, a su pareja le quieren decir que le quieren mucho, pues le pueden regalar un diamante. O que le quieren para siempre, pues regálenle un diamante. Pero si ustedes le quieren decir a su pareja que le quieren para siempre, 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 pueden optar por regalarle un teorema. Pero ojo ahí, tienen que demostrarlo, o su amor se va a quedar en una conjetura. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben, yo soy su amiga Diana Aragón y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Missing someone